Hoy damos un paso más en este caminar de fe, reconociendo que Dios ha estado contigo en cada momento. En este día 33, abre tu corazón y permite que cada palabra de este audiolibro renueve tu espíritu, fortalezca tu fe y te acerque más a la presencia del Espíritu Santo. Recuerda que Dios sigue trabajando en ti aun cuando no lo ves. Él nunca se detiene. Prepárate para recibir lo que Dios tiene para tu vida hoy. Día 33. Dones de profecía y discernimiento de espíritus. La Biblia en 2 Pedro capítulo 2 y versículo 1 dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Jesús les había comentado a sus discípulos acerca de que en el futuro vendrían falsos maestros. Mateo 24:11. El comentario Diario Vivir de Mateo 24:11 dice: Hubo falsos profetas en los tiempos de Jesús y los tenemos también hoy. Son líderes populares que esparcen un evangelio falso, que dicen lo que la gente quiere oír. Dios quiere que usted sea rico, haga lo que desee. No existen ni el pecado ni el infierno. Jesús anunció que vendrían maestros falsos y puso en alerta a sus discípulos, así como lo hace con nosotros, para que no escuchemos sus peligrosas palabras. Si en nuestros días los falsos maestros se multiplicarán, será preciso cada día más la necesidad de la manifestación de este don del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. 1. Profecías y discernimiento de espíritus. Don de profecías. En el Antiguo Testamento, los profetas se acercaban a Dios, oían su voz y revelaban la voluntad de Dios al pueblo, quienes conocían a Dios de lejos. Muchas veces los profetas ayudaban a los reyes a tomar decisiones sobre las batallas. 1 Reyes 22 y 2 Crónicas 20. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, los creyentes nunca usaron la profecía para dirigir decisiones personales. ¿Por qué? Porque con la muerte de Cristo el velo se rompió y la brecha entre Dios y el ser humano desaparece. A través de Cristo, Dios derrama su espíritu sobre la gente común. Todos pueden acercarse a Él, todos pueden conocerlo de una manera personal. Hebreos 8, 10 a 13. La profecía no es producto de la mente humana. Con respecto a la profecía en las Escrituras, Pedro escribió: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21. El don de profecía es un mensaje repentino, sobrenatural del Espíritu a través de un creyente. Es la capacidad de comunicar un mensaje específico de Dios para una situación actual, con el fin de edificar, exhortar o consolar. Sin embargo, no limitamos ninguno de los dones espirituales al momento ni al lugar en que la iglesia local se reúne. Más bien, cuando el creyente pasa tiempo en la presencia de Dios, le puede dar un don espiritual en cualquier momento y en cualquier lugar. Don de discernimiento de espíritus. La palabra discernimiento proviene del vocablo griego diácrisis, que engloba varias ideas: contender, discernimiento, opinión, oponer. Primera de Corintios 12:10 dice: Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Versión Dios habla hoy. Así como los falsos profetas habían contradicho a los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento, véase, por ejemplo, Jeremías 23, 16 a 40, Jeremías 28, 1 a 17, diciendo lo que la gente quería oír. De igual manera, los falsos maestros falsificaban las enseñanzas de Cristo y las palabras de los apóstoles. Esos maestros menospreciaban el significado de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Algunos afirmaban que Jesucristo no podía haber sido Dios, otros manifestaban que no podía haber sido verdadero hombre, permitían e incluso estimulaban a que se cometiera todo tipo de actos inmorales y erróneos, sobre todo pecados sexuales. Debemos cuidarnos de los falsos maestros de hoy. Debe evaluarse cualquier libro o mensaje compartido por cualquier medio a la luz de la palabra de Dios. Cuídese del significado especial o la interpretación que empequeñece a Cristo y su obra. 2. Propósito de los dones. El propósito del don de profecía, como todos los dones del Espíritu, es edificar al cuerpo de Cristo con ánimo, consolación, corrección o instrucción.
en contraste con el propósito del don de discernimiento de espíritus, el cual es proteger a la Iglesia y asegurar que la profecía sea aprobada reteniendo lo bueno. Cuando la profecía anima, nos puede exhortar al deber moral y edificar nuestro carácter. Con frecuencia, ánimo es algo más que una palmadita en la espalda o una palabra jovial. Puede ser una exhortación amorosa para vivir en santidad a medida que dependemos de la gracia de Dios. 3. Manifestación del don de profecías. El don de profecías se puede manifestar de al menos 3 formas. Proclamar. Los profetas del antiguo pacto anunciaron lo que Dios exigía y prometía a Israel. Este era el trabajo principal de los profetas del Antiguo Testamento. Asimismo, los creyentes que profetizan hoy pueden proclamar los requisitos y bendiciones del nuevo pacto. Son las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles que todos necesitamos obedecer ahora mismo. Predecir. Hablar del futuro puede ser una parte menos importante del don de profecía, pero este predecir es una parte vital de la profecía. Ananías recibió un mensaje profético sobre el futuro ministerio de Saulo, Hechos 9:15-16. De igual forma, Agabo declaró una profecía acerca de la hambruna venidera, Hechos 11:27-28, y acerca del futuro de Pablo, Hechos 21:10-12. Este conocimiento no detuvo a Pablo, sin embargo, le confirmó lo que ya sabía. Revelar lo oculto. A través del don de profecía, Dios les da a los creyentes un conocimiento que ellos nunca podrían aprender por sí mismos. Algunas de estas revelaciones proféticas son los secretos que los pecadores esconden en el corazón. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de este tipo, entre los que podemos mencionar Natán. Por la revelación profética se dio cuenta del adulterio y asesinato que cometió el rey David, 2 Samuel 12:7-15. El rey David, por el don de profecía, discernió el plan oculto de una mensajera que Joab envió. 2 14:17-19. La mujer dijo: Mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. 2 Samuel 14:20. Elías, por los ojos de un profeta, vio que Giezi había mentido para ganar riqueza. 2 Reyes 5:19-27. Elías, por conocimiento profético de Dios, sabía que Acab había planeado en secreto el asesinato de Nabot y que le había robado su viña. Primera de Reyes 21:17-19. Pedro percibió la condición oculta del corazón de Simón y dijo: Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hechos 8:22-23. Entonces Pedro animó y exhortó a Simón a que se arrepintiera, y él lo hizo. 4. Manifestaciones del don de discernimiento de espíritus. Podría haber ocasiones cuando el creyente necesite este don para uso personal en su vida diaria, pero en 1 de Corintios 12, Pablo habla de este don para ministrar a la iglesia local. El don de discernimiento de espíritus se manifiesta en la persona que lo posee de la siguiente manera: para discernir la fuente del mensaje. Si usted es un habitual lector de la Biblia, podrá recordar que los tiempos más tristes de la historia de la humanidad han sido aquellos cuando el pueblo de Dios no reconoció su voz ni percibió su presencia. En el desierto, Dios habló palabras de fe y esperanza por medio de Caleb. Los israelitas no discernieron que era la voz del Señor que les hablaba a través de él. Sus corazones se llenaron de incredulidad y temor, y como consecuencia, toda una generación perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Véase 1 de Corintios 10:5, Números 13:30. Dios por medio de Isaías dice: El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías 1:3. Dios nos ayude para discernir el mensaje de Dios. Ante la proliferación de las redes sociales, los mensajes bíblicos abundan. Sin embargo, usted y yo debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer la fuente del mensaje que estamos escuchando. Los fariseos no discernieron que el Espíritu Santo obraba a través de Cristo. Jesús estaba obrando un milagro sobrenatural en la vida de un pobre hombre que no tenía la capacidad maravillosa de hablar. Sin embargo, aquel grupo de hombres fariseos, que eran muy estrictos cumpliendo la ley de Moisés, no supieron discernir el poder sobrenatural de Dios, sino que dijeron que era el príncipe de los demonios el que había obrado en Cristo para hacer aquel milagro. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló
maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 11:14-15. Pablo discernió la fuente del mensaje. Hecho 16:17 en adelante relata la historia de una joven que daba un mensaje a simple vista. Bueno, su mensaje era: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Hechos 16:17, versión Dios habla hoy. La joven era una esclava que tenía un espíritu de adivinación, y aunque el mensaje no era malo, Pablo discernió que su fuente u origen no era precisamente inspiración del Espíritu Santo, y por esa razón se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hechos 16:18. ¿Existen espíritus engañadores? Pablo dice: en los últimos días apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Satanás engaña a la gente ofreciendo una hábil imitación de lo real. Usted y yo lo hemos visto. Muchas veces usan verdades a medias para que la gente crea sus mentiras. La Biblia Diario Vivir dice: no debemos dejarnos impresionar indebidamente por las credenciales o el estilo de un maestro, sino que debemos mirar a su enseñanza sobre Cristo. Sus conclusiones acerca de Cristo muestran la fuente de su mensaje. ¿Qué sucede cuando no hay discernimiento? Usted puede ser desviado de la verdad. Algunos creyentes de Tesalónica se desviaron porque no tuvieron el discernimiento de ver la fuente malvada de una profecía. Véase 2 Tesalonicense 2:1-4. Las cartas de Juan fueron escritas para combatir las falsas enseñanzas que comenzaban a proliferarse en la iglesia. En el capítulo 4 de su primera carta, Juan dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. 1 Juan 4:1. No siempre el mensaje viene de parte de Dios, por eso Juan aconseja que no se debe creer todo, por lo que se debe comprobar que ese mensaje sea conforme a la palabra de Dios. En la actualidad existen muchas personas que dicen que hablan de parte de Dios, por lo que usted debe tener cuidado para evitar que le suceda lo mismo de aquellos creyentes de Tesalónica, es decir, que se desvíe de la verdad. La doctrina de la secta de los mormones está basada principalmente en las enseñanzas de su líder, que declaró que tuvo una experiencia espiritual con un ángel, por lo que recuerde, cada enseñanza debe estar sustentada en lo que dice la Biblia. Recuerde que la Biblia es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Oremos para que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a discernir los espíritus. ¿Qué debe hacer el cristiano? Pablo insta a los creyentes a escuchar cuidadosamente la voz del Espíritu Santo. Él dice que debemos examinar y evaluar cuidadosamente lo que se le ha dicho o escrito a la iglesia. Primera de Corintios 14:29. No se trata de juzgar desde la carnalidad, sino examinar con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús, en una conversación con Pedro, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro: tu discernimiento no viene de tu propia capacidad, tu discernimiento viene del Creador de los cielos y la tierra. Por eso eres bienaventurado. Gloria al Señor. Usted también es bienaventurado cuando Dios le ayuda a discernir. Así como Pedro, usted y yo deberíamos poder discernir cuando Cristo esté hablando y decir como el discípulo amado dijo a Pedro: es el Señor. Juan 21:7. Conclusión: en la actualidad los mensajes bíblicos abundan por doquier. Cada día a nuestras cuentas de redes sociales se comparten miles de mensajes aparentemente bíblicos. Sin embargo, antes de compartir un mensaje, escúchelo y verifique que sea un mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Aunque algunos mensajes son bonitos, no se trata de que sea bonito, debe ser un mensaje que edifique a la iglesia. La iglesia en general necesita creyentes que estudien en el CCDL, vayan al Instituto Bíblico o incluso al Instituto de Superación Ministerial, pero además de esos conocimientos, la Iglesia necesita de creyentes que tengan los dones de profecía y de discernir los espíritus. Clamemos ferviente a Dios para que nos dé ese regalo y que, como Pablo lo declara usted, abunde en los dones para la edificación de la Iglesia. El escritor A. W. Tozer, en su libro Caminando en el Poder del Espíritu, dice: necesitamos de hombres que tengan el don. Reflexión: ¿qué enseñanza puedo aplicar hoy a mi vida? ¿Qué me está mostrando Dios a través de esta lección? ¿Hay algo que debo cambiar o fortalecer en mi vida espiritual? Versículos para memorizar: Segunda de Pedro 2:1, Isaías 1:3 y Primera de Juan 4:1.
Gracias por acompañarnos en este día 33. Cada paso que das en este proceso fortalece tu fe y te acerca más al corazón de Dios. Que cada palabra que has escuchado hoy permanezca en tu vida